Buenos días. Buenos días. Hoy nos encontramos aquí para realizar este retiro, ¿sí? Ya dando inicio a la Semana Santa. Ustedes saben que durante el tiempo de Cuaresma se nos pidieron varias cositas que nosotros teníamos que realizar. Sí, al inicio de la Cuaresma. Entonces, esas cosas son para practicarlas. Y durante la Cuaresma se nos pide a nosotros el silencio en nuestra vida cristiana. Nosotros somos seres por naturaleza sociables. Necesitamos de comunicarnos, de hablar, de decir lo que pensamos, lo que necesitamos y lo que sentimos. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Siéntense ahí que no ha pasado nada, ¿sí? Por eso estamos aquí hoy reunidos, para escuchar la enseñanza del Señor. Estamos aquí reunidos para la enseñanza del Señor. Yo por eso me imagino que todo cristiano, ¿verdad?, que viene a un retiro trae las Sagradas Escrituras. A ver, ¿quiénes trajeron la Sagrada Escritura? ¿Quiénes trajeron la Biblia? Bueno, tengan la Biblia abierta para que vayan siguiendo el tema, los que trajeron la Biblia. ¿Sí? Es importante, oído, es importante el silencio, para que todos podamos escuchar, para que todos podamos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir a nosotros en este tiempo que estamos viviendo. La lectura que vamos a usar para este retiro es del Evangelio de San Mateo, para los que tienen la Biblia. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. San Mateo, capítulo 6, del 1 al 6 y del 16 al 18. Para que lo tengan allí presente y vayan siguiendo la lectura. San Mateo capítulo 6, del 1 al 6 y del 16 al 18. Bueno, para dar inicio a este retiro vamos todos a tomar una actitud de oración. Allí de donde usted está, extienda las manos sobre las piernas, con esa actitud de oración, pidiéndole a Dios que nos ilumine, pidiéndole a Dios, si puede cerrar los ojos, todos vamos a cerrar los ojos para poder concentrarnos en este momento de oración, porque la oración es cuando yo le hablo a Dios, y ya después más adelante Dios nos hablará a nosotros, cuando escuchemos la Sagrada Escritura. Desde allí donde estás, cierra los ojos, extiende tus manos. En esa actitud de oración, vamos a decir juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este día, por todas las cosas buenas que nos regalan. Gracias, Señor, por este retiro que nos das, porque nos fortaleces a cada uno en la fe. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, que nos ayude siempre sin cesar, Señor. Que tu Espíritu esté siempre con nosotros, que tu Espíritu siempre ilumine nuestra vida, que tu Espíritu nos ayude a vencer el pecado, para vivir en la gracia. Que tu Espíritu nos ayude a vivir más en la santidad,
acercarnos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, también porque nuestra iglesia de Venezuela y del mundo entero se alegra por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Orgullo de nuestra tierra, Señor, orgullo de nuestra patria, que nos dice cada día que sí podemos ser santos, que sí podemos ser auténticos cristianos, que sí podemos ser hombres de Dios, guiados bajo el mismo Espíritu. Te pedimos, Señor, por los que sufren, te pedimos por nuestro país, Señor, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los amedrantamientos que nos hacen, aquí estamos para escuchar tu palabra. Aquí estamos todos en familia, buscándote a ti porque confiamos en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque nunca nos abandonas. Siempre estás con nosotros hasta el fin del mundo. Estás con nosotros en la Eucaristía. Por eso te pedimos, Señor, que siempre nos ayude en nuestras necesidades, que nos fortalezca en nuestros sufrimientos. Tú que le enviaste el Espíritu a los apóstoles, envíalo también a cada uno de nosotros. Por eso entonamos un canto al Espíritu Santo. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios.
que está con nosotros, que nos ayuda y que nos ilumina. Por eso el texto de este retiro es tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 1 al 6 y del 16 al 18. Los que tienen la Biblia lo pueden ir siguiendo el texto. Los que también nos siguen a través de las redes sociales lo pueden realizar tomando apuntes para que podamos también todos reflexionar sobre la palabra de Dios. Es necesario entonces que todo cristiano tenga la palabra de Dios. Cuando ustedes vayan a un retiro, lleven siempre la palabra de Dios, porque hay que leerla, hay que saborearla, hay que subrayarla, hay que degustarla, porque es allí donde Dios me está hablando. Por eso leemos este texto, porque el tema de este retiro es Cuaresma en pandemia. La pandemia nos ha traído a nosotros muchas dificultades a nivel espiritual, a nivel social, en todos los niveles de la vida. Nos ha traído muchas dificultades, pero nos ha traído también un tiempo de gracia. ¿Por qué un tiempo de gracia? Porque es el tiempo que yo tengo para hablar con Dios. Usted sabe que la gente siempre dice, es que no tengo tiempo, estoy trabajando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Nunca me da chance para ir a la Eucaristía, nunca me da chance para nada. Pero Dios nos ha regalado un tiempo. Como no teníamos tiempo y vivíamos tan ocupados, pues Dios nos manda una pandemia a nosotros también, para que no trabajemos, sino para que le dediquemos tiempo ¿a quién? A Dios, a Él, para que le dediquemos tiempo, para escuchar, para reflexionar. Todo el mundo ve la pandemia como a un castigo, todo el mundo ve la pandemia como algo malo, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de Dios, todo tiene un sentido bueno. ¿Cuál es el sentido? Que nos reunimos en familia para orarle ¿a quién? A Dios. Yo me imagino que en el tiempo de la pandemia, en el tiempo de la cuarentena, ustedes en su casa rezaban el rosario todos los días. Ustedes leían la palabra de Dios, porque es deber de todo cristiano leer la palabra de Dios. Así como nosotros necesitamos del alimento corporal, también necesitamos del alimento espiritual, necesitamos de la palabra de Dios. El texto que vamos a leer es un texto que se dio al inicio de la Cuaresma, es el texto que se leyó en la misa del día miércoles. Lo que nosotros tenemos que practicar, no solamente en la Cuaresma, sino que nosotros tenemos que practicar siempre en nuestra vida cristiana. Por eso leemos el texto de San Mateo capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Dice: guardaos bien de hacer vuestras obras buenas en presencia de los hombres, con el fin de que los vean. De otra manera no recibiréis su galardón de vuestro Padre que está en los cielos. Así, cuando da limosna, no quiera publicarla al son de la trompeta, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles o en las plazas, a fin de ser honrados de los hombres. En verdad les digo, ya recibieron su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, haz que tu mano izquierda no perciba lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede oculta, y tu Padre que ve lo más oculto, te recompensará en público. Asimismo, cuando oren, no habéis de ser como los hipócritas, que de propósito se ponen a orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. En verdad les digo
que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando hubieres de orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre. Y tu Padre, que ve lo secreto, te premiará en público. Cuando ayunen, no pongan caras tristes como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para demostrar a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya recibieron su galardón. Tú, al contrario, cuando ayunes, perfúmate tu cabeza y lava bien tu cara, para que no conozcan los hombres que ayunan, sino únicamente tu Padre que está presente a todo. Aún lo que hay de más secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te dará por ello la recompensa. Palabra del Señor. Hay tres cosas fundamentales que nos presenta el texto de San Mateo. Uno, el primero, que es la limosna; el segundo, que es la oración; y el tercero, que es el ayuno. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es si nosotros estamos haciendo la práctica de estas tres cosas. Por eso yo le decía, el tiempo de la pandemia, aunque ha sido difícil para muchos, es un tiempo de gracia que Dios nos ha regalado. ¿Para qué? Para hacer las obras. Por eso el texto nos dice: guárdense bien de hacer vuestras obras en presencia de los hombres. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Ser admirado. A la gente le gusta ser admirada. A la gente le gusta hacer las obras para que los demás lo vean. Y el Señor nos está diciendo a nosotros: guárdense, como decir, tengan cuidado de no hacerlas delante de la gente. En este tiempo de pandemia nosotros estábamos guardados, ¿sí?, para hacer las obras. No había nadie en la calle. Ustedes han visto la película esta, que dice Soy Leyenda. ¿Ustedes la han visto? Que todo eso le da que hay una sola persona en la ciudad. Bueno, así es la pandemia. Cuando comenzó, cuando en toda parte del mundo dieron cuarentena, así era, no había nadie en la calle, todo el mundo estaba en su casa. Y allí es donde la palabra de Dios entonces nos dice a nosotros que tenemos que practicar las obras, allí, porque nadie nos está viendo. Uno que tenemos que practicar es la limosna, otro que tenemos que practicar es la oración, y la tercera práctica que tenemos que hacer es el ayuno. La pregunta para ustedes es: ¿ustedes guardaron el ayuno? ¿Ustedes hicieron la oración? ¿Ustedes dieron la limosna que hay que dar? Y dar limosna, la palabra de Dios nos va a decir, cada quien dé según su capacidad. Pero si me dice que es según mi capacidad, no significa tampoco que voy a dar lo peor, sino tengo que darlo lo mejor según mi capacidad, lo que yo tengo. La oración me dice la palabra de Dios que la tengo que hacer, ¿dónde? En tu aposento. Bueno, en otras Biblias va a decir en tu habitación o en tu cuarto. ¿Cuántas veces ustedes hicieron en este tiempo de pandemia su oración personal? Porque a lo mejor cada uno hacía su oración comunitaria, con su familia, con sus hijos, el Santo Rosario. ¿Cuántos aprovecharon para educar a sus hijos en la fe? Recuerde que en el bautismo, ¿qué es lo que prometen los padres y padrinos? A ver, levanten la mano los que son padres. Y levanten la mano los que son padrinos. Y ustedes siempre prometen educar a sus hijos en la fe, educarlos en la fe. Este tiempo de pandemia y nos enseña a nosotros a educar a los hijos en la fe.
este tiempo de pandemia nos enseña a nosotros a educar a los ahijados en la fe. Cada día nosotros lo estamos haciendo. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque el Señor nos está diciendo, cuando ustedes hagan sus obras, quiere decir que hay cristianos que no están haciendo las obras de piedad. Si nosotros leemos otras traducciones, dice, cuando ustedes hagan, hay cristianos que no están ni dando limosna, ni orando, ni ayunando. Ustedes recuerdan que la iglesia nos dice a nosotros, nos recomienda 2 días para el ayuno. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los días que la iglesia recomienda para el ayuno? Miércoles de ceniza y Viernes Santo, ¿sí? Y todos los viernes de Cuaresma hay que hacer abstinencia. ¿En qué consiste el ayuno y entonces en qué consiste la abstinencia? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros cuando ayunen. Porque es que Dios sabe que los cristianos no están ayunando. Aquí en Venezuela, yo digo, vivimos un tiempo de sufrimiento y de necesidad, pero también estamos viviendo un tiempo de gracia. De gracia. ¿Por qué un tiempo de gracia? A lo mejor usted dirá, Padre, ¿por qué un tiempo de gracia si estamos sufriendo? Porque el Señor nos está enseñando a nosotros que tenemos que compartir. Porque hay muchos que no tienen. Hay muchos que sufren. Y el Señor nos dice que hay que compartir con aquel que lo necesita. ¿Todos necesitamos? Claro que sí. Pero el Señor nos está enseñando a nosotros en este tiempo de pandemia y en este tiempo que estamos viviendo los venezolanos a compartir lo poco que tengo. La viuda, ¿quién se acuerda de la viuda? Dice la palabra de Dios que la viuda, ¿cuántas monedas colocó? 2 monedas. ¿Y quién dio más? Jesús dice, la viuda. Todo el mundo dice, no, es que dio más, fue el que echó más. Pero el Señor dice, no, la viuda dio más, ¿por qué? ¿Por qué ella dio más? Porque ella confía en la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros damos, pero no confiamos. Nosotros tenemos el vaso de agua y ¿qué decimos? Es que no lo voy a dar porque si no después ¿qué voy a beber yo? Es decir, que somos seres egoístas y el Señor nos dice a nosotros que hay que practicar las obras de piedad. Las obras de piedad que no se le olviden a ustedes son 3. 1, la limosna. 2, la oración. Y 3, el ayuno. Por eso el Señor dice, cuando den limosna, hay cristianos que no están dando limosna. Nosotros nos han acostumbrado que la limosna es ¿qué? Lo que nos sobra. Por eso la gente va a la iglesia y ¿qué es lo que dice que da? Es que nosotros damos la limosna. ¿Sí? Aquí nos han enseñado a nosotros dar la limosna. ¿Y qué es la limosna? Lo que nos sobra, lo más poquito. Lo más poquitico es, porque eso es limosna. Cuando la limosna, el Señor nos dice, la limosna es dar lo mejor que yo tengo, pero según mi capacidad. No es dar lo que a mí me sobra. Porque dice la palabra de Dios, es que hay muchos que dan de lo que les sobra. Todo el mundo da de lo que le sobra. Nadie da en verdad lo que tiene que dar. Todo el mundo da lo que le sobra. Por eso Jesús se sentó frente a la alcancía del templo y se puso a observar y le dio a los discípulos, observen esto. Todo el mundo da de lo que le sobra. Nunca damos de verdad, de corazón. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, cuando des limosna, no quiera publicarla al son de trompeta como hacen los hipócritas. Hay gente que da limosna y que son hipócritas. Hay cristianos católicos que dan limosna y son hipócritas, dice la palabra de Dios. Porque todos los que daban limosna allí, todos eran judíos. Es decir, que la hipocresía existe. ¿Cuándo sabemos nosotros que una persona es hipócrita?
¿Cómo nos damos cuenta nosotros que una persona es hipócrita? Cuando habla bien con nosotros, ¿verdad? Y decimos nosotros, y cuando damos la espalda, habla mal. Decimos nosotros, esa persona es. Pues así dice el Señor, da limosna es para que los demás lo aplaudan. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, cuando ustedes no hagan como los hipócritas. ¿Qué es una persona hipócrita? Es aquel que hace las cosas para que los demás lo vean. Para que los demás le digan, este sí es un buen cristiano, este sí sabe hacer las cosas bien, este es el hombre que necesitamos en nuestra parroquia. Y la palabra de Dios dice, no, cuando ustedes den, cuando ustedes hagan la limosna, no hagan como ellos. Al contrario, que tu mano izquierda no perciba lo que hace tu derecha. Eso quiere decir que yo siempre tengo que ayudar. Yo siempre tengo que ayudar a mis hermanos. Yo siempre tengo que dar, no lo que me sobra, sino lo que tengo para vivir. Por eso Jesús va a decir, ella dio más. Para nosotros los hombres, si lo vemos desde el punto de vista humano, decimos es que dio más el que da más. Pero para Dios no cuenta el que da más, para Dios cuenta la intención de nuestro corazón. ¿Qué tipo de corazón tenemos nosotros los cristianos? ¿Qué tipo de corazón tenemos los cristianos? Usted le pregunta a la gente, usted es católico, ¿no? Y la mayoría de los católicos, o la mayoría de las personas se consideran católicos. La mayoría se considera católico. Ahora yo les digo a ustedes, explíquenme cómo es un católico. Porque hay católicos que dicen, yo soy católico, pero no me confieso. Hay otros que dicen, yo soy católico, pero no comulgo. Hay otros que dicen, yo soy católico, pero no doy limosna. Hay otros que dicen, yo soy católico, pero no hago oración. Y hay otros que dicen, yo soy católico, pero no hago ayuno. ¿Será esa persona un católico? Padre, pero es que yo fui bautizado en la iglesia católica. ¿Acaso que solamente el bautismo me hace a mí ser católico? Es más, yo le hago la pregunta, ¿acaso un futbolista es futbolista si no va a las prácticas? ¿Acaso un futbolista es futbolista si nunca juega? Es que yo soy futbolista, pero nunca juego. Es que yo soy futbolista, pero nunca entreno. ¿Seré yo un futbolista? Es que yo soy cantante, pero nunca toco la guitarra. O yo soy cantante, pero es que yo no canto. ¿Acaso seré yo un cantante? ¿O seré un futbolista? Si no juego fútbol, entonces no soy futbolista. Si no canto, no soy cantante. Y si no practico las obras que Dios me dice, significa que no soy un católico. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es si nosotros estamos haciendo las cosas bien. Yo soy el católico que dice ser católico pero que nunca me confieso. O yo soy el católico que dice ser católico pero nunca comulgo. Y recordemos que Jesucristo es el centro de toda vida cristiana. Eso lo tienen que saber ustedes de cajón. El Concilio Vaticano II nos dice a nosotros que el centro y culmen de toda vida cristiana es Jesucristo, es la Santa Eucaristía. Y la misa no es solamente para irla a escuchar, porque es triste cuando un católico dice, yo voy a escuchar misa. Si yo voy a la Santa Misa, ¿es para qué?
Es para celebrarla, no para escucharla. Voy para celebrarla. ¿Y cómo la celebro yo? Participando de la Eucaristía cuando recibo la Santa Comunión. Eso significa entonces que si yo en esta cuaresma no he practicado, tengo que ponerme las pilas, comenzar a practicar. Si yo soy el cristiano católico que no da limosna, ¿acaso seré yo un cristiano? No lo estoy haciendo. Si yo soy el católico que no hace la oración, ¿será que soy un católico? No. Entonces estamos entendiendo mal lo que es ser un católico. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Por eso el Señor dice, cuando des limosna, porque Él sabe que muchos cristianos no están dando la limosna. Es que yo no doy limosna. Hay otros que dicen, es que yo doy limosna, pero no voy a la Santa Eucaristía. Eso no es de católico. Porque estas tres cosas, lo que es la limosna, lo que es la oración y lo que es el ayuno, van unidas. Jesús no la coloca por separado, Jesús las une a las tres. Jesús une estas tres cosas, donde nosotros tenemos cada día que llevarlas juntas. Orar, la oración, Jesús dice, asimismo cuando ores, porque Jesús sabe que hay muchos cristianos que no están orando, y nosotros lo vemos reflejado también en los apóstoles. Cuando Jesús se lleva a Pedro y a Santiago, se los lleva a los dos al monte a orar. Los deja en un sitio y él sigue más adelante, se pone a orar. Cuando llega los encuentra, ¿qué? Durmiendo. ¿Qué es más fácil para un católico, orar o dormir? Para un católico es más fácil dormir. ¿Usted no ve que cuando comienzan el rosario entonces les da sueño? Cuando comienzan a rezar el rosario les da sueño. A los apóstoles también les dio sueño. A los apóstoles les dio sueño y aún así el Señor le dice, no pueden durar ustedes ni siquiera una hora. Y el Señor siempre nos está invitando a nosotros a orar. Muchas veces nosotros decimos, es que no tengo tiempo para orar. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que Jesús, y Jesús nos lo recalca a nosotros, les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Jesús es el ejemplo para nosotros hacer lo mismo. Lo que pasa es que los cristianos católicos viven llenos de pereza espiritual. Los discípulos siempre andaban buscando a Jesús, temprano y en la noche, porque Jesús se iba a un lugar solitario, ¿a qué? A orar. Dice que Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús se levantaba de madrugada y se iba ¿a qué? A orar, se iba a orar. Y se acostaba muy tarde porque él se iba a un lugar solitario a orar. Por eso Jesús nos dice a nosotros, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los hermanos separados. Ese es el testimonio que nosotros tenemos de los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos oran, dice la palabra de Dios, se ponen de pie a orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles. ¿Dónde los consigue ustedes gritando? En las esquinas de las, ¿verdad? Y en esa famosa campaña que ellos hacen, que usted los escucha grite y grite, grite y grite, y dice la palabra de Dios, para ser vistos por los hombres. Todo lo hacen con un solo sentido, para ser visto con los hombres. ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Alabar a Dios o atraer a los hombres? Ellos quieren es atraer a los hombres. Los cristianos católicos saben que no tienen que ser así. Los cristianos católicos saben que no pueden ser así, dice la palabra, porque si lo hacen de esa manera, ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es la recompensa?
de que los hombres dijeran, estos sí saben orar, estos sí oran siempre y sin cesar. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que el contrario, en vez de orar así, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre, y tu Padre que ve los secretos te premiará en público. Ustedes y yo tenemos que orar en la casa. Ustedes y yo tenemos que enseñarle a los hijos a orar con la palabra de Dios. Nosotros tenemos un libro que es solamente y única, exclusivamente para orar. Que cuando nos sentimos tristes podemos leerlo. Que cuando nos sentimos alegres lo podemos leer. Y ese es el libro de los Salmos. Y que muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera la riqueza que tenemos dentro de la iglesia. Si yo quiero pedir perdón, leo el Salmo 50, donde se clama a Dios misericordia cada día. Pero me tengo que esforzar como un auténtico cristiano. La palabra de Dios siempre nos enseña dónde tengo que orar, cuál es la circunstancia en la que yo debo orar. Y Jesús por eso siempre iba a un lugar solitario para él tener su comunicación con el Padre. Por eso yo me tengo que esforzar. Yo no puedo ser el católico que no ora, porque entonces no soy católico. Es que yo soy católico, pero yo eso del matrimonio no le entro. A lo mejor usted cree que ese es un católico. Usted va a una licorería y pregunta a quién es católico y el 90% de los que están allí dicen ser católicos, pero en realidad no lo son, porque si fueran católicos supieran que la palabra de Dios en la carta de los Gálatas nos dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, nuestra vida cristiana significa de que es una práctica. Si yo soy católico significa de que tengo que practicar la limosna, tengo que practicar la oración y tengo que practicar el ayuno. Es decir, yo lo que tengo que hacer es la voluntad de Dios. Y si nosotros leemos la vida de los santos nos dice a nosotros que ellos siempre estuvieron dispuestos como Jesús. ¿Jesús para quién estaba dispuesto? Jesús estaba dispuesto siempre para todo el mundo. Jesús estaba dispuesto para los pobres y para los pecadores. Jesús estaba dispuesto para los pobres y para los pecadores. La iglesia católica es un hospital para los pecadores. No es un club de santos. Es un hospital para los... A ver, la iglesia católica es un hospital ¿para qué? Para los pecadores. No es un club para los santos. Porque a veces tenemos la idea de que en la iglesia todos los que van son santos. No, es un hospital para los pecadores. ¿Por qué? Porque allí es donde se curan las almas. Sí, por eso existe entonces el sacramento de la confesión. Usted va al sacramento y usted acude al sacramento de la confesión. ¿Es para qué? Para que Dios le cure su alma, para que Dios le sane su alma. Porque el Señor viene a liberarnos y viene a sanarnos de nuestros pecados. Usted sabe que la palabra de Dios en el versículo 6 de San Mateo capítulo 6 nos dice a nosotros: cuando vayas a orar, entra en tu aposento. Hay gente que ora y todavía no sabe orar. Hay gente que ora y todavía no sabe orar. Porque nosotros en la oración ya Dios conoce lo que yo necesito. Dios conoce y sabe lo que me hace falta o los problemas que yo tengo. Pero la gente siempre se empeña cuando ora es en pedirle a Dios. ¿Qué le pide siempre la gente a Dios? La misma palabra lo va a decir. La gente lo que quiere es que la sane. Todo el que se le acerca a Jesús, ¿para qué? Para que lo sane.
no espiritualmente, sino para que lo sane de su enfermedad física. Tenemos el ejemplo de la hemorroísa, tenemos el ejemplo del paralítico que lo bajan por el techo, tenemos el ejemplo del ciego, tenemos el ejemplo del otro paralítico que no podía nunca llegar allá al tanque de Siloé. Todos buscan la sanación física, todos. Pero nadie busca la sanación espiritual. O son muy pocos, para no decir que nadie. Son muy pocos los que buscan la sanación espiritual. Porque Dios viene es para sanarnos y Dios viene es para liberarnos de nuestros pecados. ¿Cuál es la misión de Jesús en este mundo? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que busca Jesús, que todos se salven. Para yo salvarme, yo tengo que arrepentirme, tengo que vivir la conversión, lo que el Señor me está diciendo a mí. Para yo conseguir la conversión tengo que seguir esta serie de pasos, es la limosna, la oración y el ayuno. Por eso nosotros recordamos, en la oración, más que pedirle a Dios, es pedirle un corazón sincero. Porque la gente está aferrada es a pedirle la salud física. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a los enfermos? Cada vez que se le acerca un enfermo a Jesús, ¿qué es lo primero que hace Jesús? Cuando se acerca un enfermo a Jesús, ¿qué es lo primero que hace Jesús? Le pregunta qué quiere, pero más que eso, lo primero que hace Jesús es perdonarle los pecados. Eso es lo que hace Jesús. Jesús le dice a cada enfermo, tus pecados te son. Él viene es a salvarnos y a liberarnos de nuestros pecados. Por eso siempre en la vida sacramental se le insiste a las personas o a todos los fieles católicos que hay que confesarse, o por lo menos yo lo hago en mi parroquia. Le insisto a la gente, hay que evitar el pecado, y los que pecaron, bueno, hay que confesarse, pero siguiendo lo que nos dice Jesús. Después que usted se confiesa, Jesús nos da una indicación. ¿Cuál es la indicación? No vuelvas a pecar. Es un deber de todo cristiano entonces evitar el pecado, porque hay cristianos católicos que están pensando es, yo pequé, para eso está el Padre. ¿Para qué? Para que me confiesen. Para eso está el Padre, para eso tenemos al Padre en la parroquia, para que me confiese. Pero ¿qué pasó en este tiempo de pandemia? ¿Que cerraron? Cerraron los templos, no, la iglesia no, cerraron los templos. Todo el mundo en su casa, ¿verdad? Mucha gente se quedó sin confesarse. Mucha gente vivió la cuarentena en pecado porque no les dio tiempo. No les dio tiempo de confesarse. Cerraron los templos. La gente se llenó de temor, se llenó de miedo al salir a la calle. Y el Señor siempre nos invita. Por eso San Pablo nos dice siempre que la gracia nosotros la llevamos en vasijas de barro, que tenemos que cuidarla porque no sabemos ni el día ni la hora. Y nos agarra desprevenido porque nadie pensaba que iba a llegar esta pandemia. Nadie pensaba que íbamos a vivir en cuarentena. Cuarentena solamente se conocía en las películas y en la televisión, ¿sí? Cuando usted escuchaba una película, no, que cuarentena, que esto, pero nadie había vivido todo esto. Muchos países en algunos momentos de la vida vivieron lo que fue una cuarentena por X o Y enfermedades, pero esta enfermedad mundial paralizó a todo el mundo y mucha gente quedó sin Eucaristía, mucha gente quedó sin sacramento de la penitencia o sin sacramento de la reconciliación o de la misericordia. Que después cuando se abrieron nuevamente los templos, ¿qué es lo primero que decía la gente? Padre, queremos es confesarnos, queremos el sacramento de la confesión. Por eso el Señor siempre nos insiste a nosotros, cuando usted se confiese, no vuelva
a pecar, porque nadie sabe ni el día ni la cuánta gente no murió en pecado a causa de esta pandemia. Y nosotros los cristianos tenemos una responsabilidad, porque nosotros creemos ¿en qué? En lo que vamos a celebrar dentro de 9 días, que es la resurrección. Los cristianos creemos en la resurrección. Por eso oramos por los difuntos. Por eso el Señor dice, cuando ustedes oren, entra en tu cuarto. Más que pedir por ti mismo, no seas egoísta. Pide por los que sufren. No seas egoísta y pide por aquellos que han muerto en esta pandemia en pecado. Porque muchas veces nosotros creemos que como todavía no nos ha pasado a ninguno, y como todavía no le ha pasado a ninguno de nuestra familia, estamos creyendo que esto es mentira. Para Dios tiene un fin, para el mundo tiene otro fin, y que nosotros poco a poco nos vamos a ir dando cuenta. Pero nosotros tenemos que verle el sentido de Dios. Más que el sentido de los hombres, tenemos que verle el sentido de Dios. Porque toda esta enfermedad, unos aprovechan para acercarse a Dios y otros aprovechan para acercarse, ¿qué? Al pecado. Hoy día, si usted se mete en las redes sociales, se habla de un nuevo orden mundial. Y nosotros por eso reflexionamos con la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que orar por aquellos que viven en el pecado, o por aquellos que impulsan más cada día el pecado. Son minoritarios, pero tienen un gran poder económico, que se meten por todas partes y se le mete mucho a la gente, y hay que tener cuidado, porque nosotros tenemos que ser auténticos cristianos. Por eso es importante nosotros siempre leer la palabra de Dios. Ustedes en sus casas tienen que leer la palabra de Dios, nunca lo olviden, todos los días. Si usted es un cristiano, si usted es un católico que no lee la palabra de Dios, entonces usted es católico. Usted es como el futbolista que nunca juega fútbol, o usted como el cantante que nunca canta, o como el guitarrista que nunca toca la guitarra. Que usted se va a creer el mejor católico, pero no está haciendo las cosas que le corresponden. Usted se cree el mejor futbolista sin haber jugado fútbol. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que si yo soy un católico, yo tengo que practicar. Yo tengo que estar pendiente de la palabra de Dios. Yo tengo que leerla todos los días. Yo tengo que ir a la misa cada vez que puedo. En el caso si vivo lejos. ¿Usted sabe cuáles son las personas que menos van a la iglesia? ¿Cuáles son las personas que menos van a la iglesia? Los que tienen su casa casi que al lado de la iglesia. Esos son los que menos van. Esos son los que menos van y los que menos practican. Es más, tanto así que ni siquiera sabe cómo se llama el padre que vive al lado de él. Hay otros que ni siquiera saben que el padre es el vecino de él. Y ellos dicen, no, es que yo no me meto en la vida de nadie para que no se metan en mi vida. No, no es eso, sino que entre más cerca del templo, más lejos de Dios. Eso lo vivimos aquí. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que estar atentos, por eso tenemos que orar. No en público, no en las aceras, no en las esquinas de las calles, sino en nuestros hogares. Tenemos que orar por aquellos que murieron en pecado. Tenemos que orar por aquellos que le están dando impulso al pecado. Ustedes no se dan cuenta que ya en las películas, ya en las redes sociales, es que ya hasta los mismos papás son tan sinvergüenza y dicen, es que el niño y la niña nació así. Y ahora hay que apoyarlo. Cuando la palabra de Dios dice que el pecado no hay que apoyar. Ya en la película le muestran, y ustedes tienen los representantes, los papás, los ahijados, por eso decíamos que ustedes tienen un compromiso con Dios. ¿Cuál es el compromiso con Dios? Que lo adquirieron del día en que bautizaron, es educar a los hijos en la fe. Y educar a los hijos en la fe significa de que
No hay que apoyar el pecado de la homosexualidad. No hay que apoyar el pecado de la borrachera. Y eso es lo que usted ve en todas las películas, en todas las series. Ahorita hay una moda en que todo el mundo está viendo, ¿qué? Netflix. Todo el mundo está viendo Netflix. Yo no sé si por aquí logran ver eso o no. ¿Sí lo logran ver o no? A veces uno por ahí, ¿verdad? Se ponen a ver series, ¿verdad? Donde lo que enseñan es solamente la borrachera, el licor, eso es la vida. Donde enseñan la homosexualidad, creyendo que eso es la vida, cuando la palabra de Dios nos enseña todas las cosas diferentes. Entonces la mamá, el papá que tiene un hijo de este calibre, dice hay que apoyarlo. Pobrecito, él nació así, hay que apoyarlo. Se está metiendo y que se está viviendo en el mundo. Se está metiendo esa cultura ahora de que quieren decidir qué es, si son hombres o son mujeres, cuando Dios ya ha decidido por usted. Eso es algo natural. Dios lo envió a usted a este mundo siendo hombre. Dios lo envió a usted a este mundo siendo mujer. No les da para elegir. Esas son cosas innatas que nacemos con ellas y que nosotros no las decidimos. Es Dios quien las decide por nosotros. Porque Dios nos conoce, dice el libro de Jeremías, antes de nacer. Él ya sabe quiénes son. Y nos conoce, dice la palabra de Dios, por nuestro nombre. Ya nos conoce, ya sabe quiénes son. Y este pequeño grupo de personas están cada día impulsando más y más. Hasta tal punto que los cristianos católicos ya están viendo eso como algo. Eso es algo normal, ya dicen muchos. ¿Es que eso es algo normal? Cuando dice la palabra de Dios que eso no es normal. Si ustedes lo ven en su familia, si ustedes lo ven en sus hijos, ustedes tienen que corregirlo. Ay de ustedes, dice Jesús, ay de ustedes, si ustedes apoyan al pecado, si en vez de dedicarse a la oración se dedican a apoyar el pecado, ay de ustedes, porque nosotros ya tenemos la palabra de Dios, tenemos y sabemos lo que Dios nos está exigiendo cada día, y que nosotros siempre tenemos que ir un paso adelante como auténticos cristianos. El Señor que nos dice a nosotros de limosna, hay que darla. El Señor que nos dice oren y nos muestra la forma en que tenemos que hacerlo. Es más, Jesús nos dice dónde tenemos que hacerlo. En nuestra habitación, dice la palabra de Dios. En su aposento, con la puerta cerrada, en secreto allí. Y Jesús nos dice también una forma en que tenemos que orar. Porque los discípulos están intrigados. Ajá, sabemos que hay que orar en nuestra habitación en secreto. Ajá, pero ¿qué le digo yo a Dios si yo no sé orar? Si es que a mi Padre no me salen las palabras espontáneas, dice Jesús. Entonces, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase en la tierra, danos hoy de cada día. Y perdona, como también nosotros perdonamos, y no nos dejes caer, y líbranos. Es que si ninguno sabe orar espontáneamente, Jesús ya le está enseñando. Esa es una oración universal que todo cristiano tiene que hacer, escuchando las palabras que estamos diciendo. Es escuchando las palabras que estamos diciendo. Porque es que el mundo nos está presentando a nosotros muchas tentaciones. ¿Y qué le estamos pidiendo a Dios allí en esa oración? Que no nos dejes caer, porque el mundo nos está presentando muchas tentaciones. Y nosotros no caemos en las tentaciones porque hay gente que dice, Padre, es que yo caí porque es que yo soy humano. No, usted no cayó porque es humano. Usted cayó porque usted quiso caer. El esposo que le es infiel a la esposa,
Le fue infiel, ¿por qué? Porque quiso ser infiel, no porque es humano. ¿Y cuál es la excusa entonces para decir que cayó? Es que soy humano, Padre. Es que yo soy humano. Y como ser humano, entonces yo caí en... Es que usted no se dio cuenta de que cayó Adán, ¿por qué no voy a caer yo, Padre? No. El Señor nos llama y nos invita a nosotros a no caer, ¿en dónde? En la tentación. Y a que nos libre del mal, porque el mal siempre, y la palabra de Dios, y en la primera carta de Pedro nos va a decir a nosotros que el diablo anda como león rugiente, buscando a quién. Es decir, que el mal siempre está alrededor de nosotros. Por eso Jesús también nos va a decir, oren para que no caigan en tentación. ¿Qué es lo que tienen que hacer los cristianos católicos? Para ser católicos, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar, pero esa oración tiene que ir acompañada ¿de qué? De la palabra de Dios. Recuerde que Jesús iba al templo a orar, y Jesús iba al templo ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Y que ahora los cristianos tenemos la alegría, tenemos la esperanza de la resurrección. Por eso nosotros recibimos entonces la Sagrada Eucaristía. Cuando Jesús estaba, era solamente la oración y la palabra de Dios. Ahora se viene a perfeccionar porque ahora es la oración, la palabra de Dios y la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso Jesús nos va a decir a nosotros, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tienen que hacer los cristianos católicos para ser católicos? ¿Qué es lo que hay que realizar? La comunión. Para yo ser un católico de verdad, tengo que recibir la comunión. Pero también tengo que practicar las obras de piedad. Porque nuestra intención debe ser recta. Nuestra intención debe estar para servirle ¿a quién? A Dios. Ustedes y yo estamos aquí en este mundo es para servirle ¿a quién? A Dios y no al mundo. Muchos se prestan para servirle al mundo y no a Dios. ¿Cómo le servimos nosotros a Dios? Dando testimonio. A ver, papá y mamá, usted tiene que darle testimonio a su hijo. Usted debe confiar en Dios, en la providencia divina. Usted tiene que darle testimonio a su hijo. Por eso usted debe acudir al sacramento. Los que no se han casado, los que viven en concubinato, tienen que acudir al sacramento ¿de qué? Del matrimonio. Pero para acudir al sacramento del matrimonio deben acudir al sacramento de la confesión. Acuden al sacramento del matrimonio y de ahí acuden al sacramento de la Eucaristía. Porque esos son los católicos que dicen ser católicos, pero no se confiesan porque no pueden, no comulgan porque no se han confesado y no se confiesan porque no se han casado. Entonces ese es el futbolista que dice que es futbolista, pero que nunca juega fútbol. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros? Si decimos que la iglesia es un hospital para pecadores, entonces ¿por qué nosotros no lo hacemos? A veces decimos, es que el Padre nunca nos confiesa. Sí, pero hay muchos que no se confiesan no porque el Padre no confiesa. Hay muchos que no se confiesan porque el tipo de vida que llevan. Y Dios hoy nos llama a la reflexión. Por eso la palabra de Dios, especialmente en el libro de los Salmos, nos dice que Dios escucha la oración del que lo invoca, pero del que lo invoca sinceramente. Ustedes y yo tenemos que invocar a Dios sinceramente. Muchos lo invocan. A ver, ¿cuántos de ustedes invocan a Dios? Levanten la mano los que invocan siempre a Dios. Y levanten la mano los que creen que Dios los escucha. Hay unos que no lo invocan, pero saben que Dios los escucha, ¿verdad? Entonces, pero dice la palabra, Dios escucha al que lo invoca, pero al que lo invoca sinceramente. ¿Qué quiere decir el salmista con esto?
que hay muchas personas que hablan con Dios o le hablan a Dios, ¿verdad? Tenemos al que va a robar, ¿sí? El que va a robar se presina. ¿Y qué es lo que dice el que va a robar? Diosito, que todo salga bien, ¿sí? Y casi que rezan, mejor que un católico. Está el asesino. El asesino también se invoca a Dios, invoca a la Virgen. Ese invoca más a los santos que los mismos católicos, ¿verdad? Y también dice lo mismo: Señor, que me vaya bien, que no lo vaya a pelar, ¿sí? Que le vaya bien en su trabajo, que no lo vaya a dejar vivo. Y dice la palabra de Dios: Dios escucha al que lo invoca, pero al que lo invoca sinceramente. Eso quiere decir que hay mucha gente que invoca a Dios. Y a lo mejor usted será uno de los que dice: es que yo siempre le oro a Dios. Padre, usted dice, habla de la oración, yo siempre le oro, siempre lo hago en el aposento, siempre lo hago en secreto, pero yo siento que Dios no me escucha. La pregunta es: ¿por qué Dios no lo escucha? Porque no soy sincero con... No soy sincero con Dios ni conmigo mismo. Y yo me tengo que sincerar conmigo mismo para sincerarme con Dios, porque dice la palabra, Él escucha lo que le invoca, pero sinceramente. Es aquel que cambia su vida de verdad, porque hay mucha gente que invoca a Dios, buenos y malos, pero Dios escucha solamente a aquel que anda en el camino de Dios. Para yo andar en el camino de Dios, entonces tengo que andar en la oración, porque ya el Señor nos está diciendo: oren para que no caigan en tentación. Yo tengo que acudir al sacramento de la confesión. Si no lo he hecho, tengo que buscar la manera, porque yo siempre ando invocando a Dios, ¿sí? Yo siempre lo invoco, pero no estoy haciendo sincero porque estoy viviendo en el pecado. A veces le pedimos a Dios que sea bueno con nosotros cuando nosotros no somos buenos con Dios. Yo tengo que buscar la confesión, yo tengo que arreglar mi vida, yo tengo que apartarme del pecado para que así Dios escuche mi oración. Por eso muchas veces usted dice: Padre, es que yo siento, a mí me ha llegado mucha gente que dice: Padre, es que yo siento que Dios no me escucha. ¿Cómo es su vida? ¿Qué es lo que usted hace? ¿A qué se dedica? No, Padre, es que yo estoy casado por la iglesia, yo hice todos los sacramentos. Y le sigue uno preguntando, y resulta ser de que está metido en la brujería, está metido en la hechicería, está metido en la adivinanza. Pues no escuchas a Dios porque andas buscando a Dios ¿en dónde? En los rincones. Cuando nosotros sabemos que Dios no está en los rincones, ¿dónde está Dios? A ver, ¿dónde está Dios? Aparte del cielo, hay un lugar especial donde está Dios. En la Eucaristía, en el sagrario especialmente, hay un lugar. Hay un lugar donde está Dios, y ese lugar es el sagrario. Entonces no ande buscando a Dios por los rincones, usted ya sabe dónde está, en el sagrario, allí está. Jesús hizo 40 días del desierto. ¿Usted sabe por qué Jesús hizo 40 días en el desierto? ¿Saben o no saben? Jesucristo hizo 40 días en el desierto porque Él sabía dónde iba a estar. Él se preparó. Jesucristo se preparó antes de ir a la evangelización, antes de llevar el reino de los cielos por todos lados. Él se preparó en el desierto. ¿Para qué Él se prepara en el desierto? Porque Él sabía dónde iba a estar. Él sabía que parte de su vida iba a estar solo. ¿Cuántas veces nosotros vamos y visitamos el sagrario? Durante el día. Dice la palabra de Dios que Jesús duró 40 días y 40. Y que eso tiene relación con los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y que eso tiene relación con los 40 días que fueron del diluvio con Noé. Y Jesús todavía está 40 días y 40 noches solo en el sagrario.
¿Qué hace Jesús allí en el sagrario? Está orando por cada uno de nosotros. Y nosotros ya sabemos dónde está Jesús. Jesús está allí en el sagrario donde nosotros tenemos que acudir siempre. Todos los días tenemos que acudir nuestra oración. El lugar más secreto, el lugar donde siempre la puerta está cerrada, el lugar donde podemos hablar con Dios, es allí en el sagrario. Es allí en el sagrario donde nosotros tenemos que hablar con Dios. Es allí donde Dios siempre nos está esperando. Jesús siempre nos está a nosotros ayudando. A ver, ¿quiénes quieren llegar a la santidad? Levanten la mano los que quieren llegar a la santidad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa ser santo? ¿O cómo tengo que hacer yo para ser santo? ¿Qué tengo que hacer yo para ser santo? Servirle a los demás. ¿Qué más? Cumplir los mandamientos. ¿Qué más? Practicar las obras de misericordia, hacer oración. ¿Qué más? Vivir los sacramentos. ¿Qué más? ¿Qué tengo que hacer para yo alcanzar la santidad? Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Usted puede alcanzar la santidad desde su hogar. No es algo difícil que usted tiene que hacer. A veces creemos que llegar a la santidad es algo difícil de hacer. Por eso nosotros vamos a celebrar el día 30 de abril la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, ¿verdad? Estamos alegres, estamos contentos, la Iglesia de Venezuela, la Iglesia Universal, porque vamos a tener un nuevo beato en nuestra Iglesia venezolana y en la Iglesia Universal. ¿Y qué fue lo que hizo el doctor José Gregorio Hernández? Hizo lo que tiene que hacer un hombre cristiano, practicar las obras de misericordia, las obras de piedad. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Desde nuestro hogar, desde nuestra vida, desde donde estamos, nosotros tenemos que alcanzar la santidad, evitar el pecado. ¿Para qué? Para vivir en la gracia. Cada vez que yo evito el pecado, quiero vivir en la gracia. Por eso el Señor nos está diciendo a nosotros, ¿de qué nos sirve entonces el ayuno a nosotros? Por eso el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 16 dice, cuando ayunes, hay muchos católicos cristianos que no están ayunando, y los que ayunan ponen caras tristes como los hipócritas que desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Y el Señor está diciendo, una de las obras para yo vencer el pecado es el ayuno. Yo tengo que ayunar. Porque en el ayuno yo voy a someter ¿a quién? Voy a someter mi cuerpo. Lo voy a someter para que mi espíritu venga en oración para alabanza de Dios. Con el ayuno yo refreno los placeres. Con el ayuno yo calmo las pasiones desordenadas. Con el ayuno yo venzo la gula, que muchas veces caigo en ese pecado, en el pecado de gula. El cristiano, el venezolano de hoy, muchas veces yo por eso he dicho, nosotros este tiempo para nuestra vida cristiana tiene que ser un tiempo de gracia. Porque el cristiano estaba acostumbrado a llevar una vida diferente. El hombre de Venezuela estaba acostumbrado a llevar una vida con todas las comodidades. Y es muy bonito, sí, llevar una vida con todas las comodidades es muy bonito. Pero el Señor nos está diciendo que el ayuno nos ayuda a refrenar todas esas cosas. Hoy nosotros decimos estamos mal porque solamente comemos arepa. Hoy nosotros decimos estamos mal porque no banqueteamos como banqueteábamos hace tiempo. Y nosotros decimos estamos mal. Cuando todavía el Señor nos da la posibilidad de ¿qué? De comer día tras día. No espléndidamente como dice la palabra de Dios.
es que había un rico que banqueteaba espléndidamente. Eso eran los venezolanos que estaban acostumbrados ¿a qué? A banquetear espléndidamente. ¿A quién no le gusta banquetear? A todos. ¿A quiénes les gusta el ayuno? A ninguno. Y el ayuno nosotros tenemos que aprenderlo a hacer. Oigan bien para que ustedes aprendan a hacer un ayuno. El ayuno nosotros tenemos que aprenderlo a hacer. ¿Cómo se hace un ayuno? ¿Cómo empezamos nosotros la práctica del ayuno? Primero, que el ayuno no es quitarnos la comida de una vez. Porque nosotros creemos que ayunar es quitarnos la comida de una vez. Si usted hace eso, si usted está acostumbrado a comer 3 comidas, aparte 2 meriendas, y se va a poner a hacer el ayuno, usted tiene que empezar a practicar. Así como hacen los futbolistas, así como hacen los ciclistas, así como hacen los beisbolistas, así como hacen los basquetbolistas, usted tiene que empezar ¿a qué? A practicar. Usted cuando va a entrar a un equipo de los que jueguen, ¿qué lo ponen a hacer a usted? ¿A usted lo ponen a jugar de primero? No, ¿verdad? ¿A usted lo ponen a qué? A entrenar. Si usted va a ir a un maratón, ¿cómo tiene que comenzar usted a entrenar? ¿Cómo se comienza a entrenar para un maratón? Caminando, ¿verdad? Si usted es primera vez que va a participar en un maratón, usted no va a empezar a correr de una vez 10 kilómetros. Usted comienza ¿a qué? A caminar para empezar a adaptar el cuerpo a lo que usted va a realizar. Porque yo le aseguro que si usted de una vez se lanza corriendo 10 kilómetros, ¿a dónde queda? A los 500 metros, ni siquiera llega a la mitad. A los 500 metros usted ya está, que se desmaya. Si usted va a empezar a practicar el ayuno, usted es una persona de la que come 3 veces al día, aparte se come la merienda, ¿sí? Aparte de que si va con el vecino también le ofrece y usted come, y usted va a hacer un ayuno, usted dice, mañana voy a hacer el ayuno. Yo le aseguro que a las 12 del día, usted va a parecer que estuviera aprendiendo a caminar, ¿sí? Usted sabe cuando los niños están aprendiendo a caminar, ¿cómo hacen los niños cuando aprenden a caminar? Están temblando, le tiemblan las piernitas, ¿verdad? Si usted es de la persona que come 3 veces al día y que lleva la merienda y va, empieza el otro día y dice usted, voy a hacer el ayuno, usted a mediodía le tiemblan, ¿qué? Las piernitas y anda pálido, se pone pálido. Y entonces dice el cristiano católico, es que yo no sirvo ¿para qué? Es que yo no sirvo para ayunar. Claro que no sirve para ayunar porque es que usted vive siempre en el pecado de la gula. Usted vive comiendo y comiendo y comiendo. Pero si usted comienza, si usted es la persona que se come 3 arepas en la mañana, por eso la palabra de Dios dice que la oración, la limosna y el ayuno son unas prácticas que yo tengo que hacer, pero que no la puedo comenzar a hacer así, a correr 10 kilómetros, porque no voy a llegar a los 500 metros, porque cuando yo soy de buen comer y dejo de comer de una vez, yo voy a decir, no, yo no sirvo para hacer el ayuno, yo no sirvo para la oración, porque es que estoy orando, me ponen a orar toda la mañana, yo no sirvo para oración, es que yo no sirvo para dar limosna porque es que hay que dar muchísimo. No, esto es una práctica, nos dice el Señor. Es una práctica que nosotros los cristianos católicos tenemos que empezar a hacer. Si usted es de la que se comen 3 arepas, entonces ¿cuántas tiene que empezar a comerse? 2 para que no le pegue tanto, ¿verdad? Así es que se comienza, poco a poco. Más adelante usted dirá, bueno, ya no me como 2, ¿cuántas me como? 1. Pero entonces hay uno que el relleno de las otras 2 se la echa a esa 1. No, la palabra de Dios nos dice a nosotros que es una práctica y cuando yo comienzo a practicar, yo lo tengo que hacer. Por eso mucha gente dice que es imposible hacer el ayuno de 40 días como lo hizo Jesús. Y mucha gente dice, es que Él lo hizo porque Él es Dios. Y Él lo hizo porque Él es Dios.
Pero resulta ser de que en el pueblo judío, hasta los 12 años, podían alimentarse bien, normalmente. Así como nosotros, que desayunamos, ¿verdad? Normalmente. A partir de los 12 años venía lo que es la abstinencia hasta los 14 años. ¿Sí? Venía la abstinencia, entonces ya se abstenían de comer X o Y a los niños, comenzaban por los niños. Después de los 14 años comenzaban la práctica del ayuno. Es decir, que Jesús venía practicando el ayuno ¿desde cuándo? Desde los 14 años. Él venía practicando. Él no fue que de repente, ¿verdad? Porque nosotros lo vemos como la palabra lo dice. Bajó el espíritu, lo indujo al desierto y duró 40 días allí sin comer nada. No, Jesús venía, aunque bajó el espíritu y lo indujo al desierto, pero Jesús ya venía con una práctica. Desde los 14 hasta los 30, él venía practicando ¿qué? El ayuno. Él venía practicando. ¿Quién le enseñó la práctica del ayuno a Jesús? ¿Quién? Su papá, en este caso, San José. San José le enseñó la práctica del ayuno a Jesús porque son el hombre quien enseña toda la práctica a sus hijos. Entonces Jesús desde los 14 años viene practicando el ayuno. Por eso Jesús es capaz de durar 40 días en el desierto ayunando. Eso significa que a nosotros los cristianos católicos, ¿cuánto tiempo nos falta para alcanzar el ayuno? Mucho, porque nos hemos olvidado del ayuno, solamente lo hacemos entre comillas 2 veces al año. ¿Cuáles son? Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Y aplicamos la abstinencia los viernes de Cuaresma, ¿verdad? Cuando se nos dice que hay que abstenernos de comer ¿qué? Carne roja. Abstinencia de comer carne roja. Entonces la abstinencia es no comer algo en ese día, pero no practicamos el ayuno, sino solamente la abstinencia. Comemos otra cosa menos lo que nos está diciendo la iglesia. Yo le pregunto a ustedes, el día miércoles de ceniza, ¿ustedes hicieron el ayuno? Pero para hacer el ayuno hay que practicarlo. Porque si no pasa lo que les estoy diciendo, que si yo vengo de comer todo el tiempo y me llega el día del ayuno y no he practicado, entonces no voy a poder durante el día. El ayuno significa no comer nada. Y muchas veces los cristianos católicos creen que el ayuno es la abstinencia. Es que hoy estoy ayunando, padre. Y le pregunta a uno, ¿usted no ha comido en todo el día? No, yo estoy ayunando es de no comer carne, padre. Pero es que yo comí arroz, caraota, huevo frito y tajada. No, es que eso no es ayuno, ¿verdad? El ayuno significa no comer nada en absoluto. Y que nosotros dentro de 8 días o dentro de 7 días tenemos que practicarlo. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, cuando ayunen no pongan caras tristes, porque en verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Es decir que si ustedes van a ayunar no se lo estén diciendo a nadie. Si ustedes van a ayunar, no digan a nadie. Es que hay gente que le dice, mire, tómese este jugo, están ayunando, tómese este jugo. ¿Y qué dicen ellos? No, es que estoy ayunando. Eso no tiene que saber nadie. Si usted le ofrecen, diga que usted ya se tomó 10 vasos de jugo. No es que estoy lleno de jugo, así usted esté trozado y quiera tomarse, ¿verdad? Porque es que la gente no se tiene que enterar, porque cuando la gente se entera, dice la palabra de Dios, ya recibió su recompensa. Y el Señor nos dice, entonces, yo tengo que aprender a ayunar. El ayuno no es solamente en la Cuaresma, el ayuno es siempre. Por eso decía, es una práctica que Jesús venía haciendo desde los 14 años, por eso Él llegó a los 40 días. Hoy día hay en algunas partes gente que ayuna 40 días solamente realizándolo con pan y agua. Pero el ayuno es una práctica para que la gente no se dé cuenta. Cuando usted lo hace de un momento a otro, la gente se da cuenta.
Porque si usted está gordo y comienza a hacer ayuno, ¿cómo se pone? Flaco. ¿Y qué comienza a decir la gente? Es que usted está enfermo. Y entonces el otro no, para tirársela de grandote, dice, no, es que estoy ayunando. ¿Verdad? Es que yo sí soy buen católico, la palabra dice que hay que ayunar, entonces yo estoy ayunando. Y dice la palabra de Dios, no, cuando ustedes ayunen, no pongan caras tristes, como los hipócritas que desfiguran su rostro para mostrarlo a los hombres. Al contrario, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate bien la cara. Por eso el Señor nos dice a nosotros, es una práctica que nosotros tenemos que empezar. Es una práctica que nosotros los cristianos tenemos que hacer. Pues que dispongamos nuestra vida para hacerlo. Que dispongamos nuestra vida para amar a Dios. Que dispongamos nuestra vida para obtener el premio que el Señor nos está ofreciendo. ¿Cuál es el premio? El premio es la vida. A ver, ¿quiénes quieren ir al cielo? A ver, levante la mano los que quieren ir al cielo. Todos quieren ir al cielo. Pero ¿cuántos están practicando el ayuno? Porque dice la palabra de Dios, si usted practica el ayuno, ¿dónde será su recompensa? En el cielo. Todos quieren ir al cielo, pero ¿cuántos están haciendo la oración? Todos quieren ir al cielo, pero ¿cuántos están dando la limosna? Lo que el Señor nos está diciendo a cada uno, que nos esforcemos cada día a practicar las obras de piedad. Pues que en esta cuaresma, en esta Semana Santa que el Señor nos regala día tras día, podamos nosotros disponer nuestra vida, podamos nosotros disponer nuestro corazón, que podamos nosotros disponernos siempre junto a Él, que podamos nosotros siempre confiar en Dios. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Por eso traemos unos textos de la Sagrada Escritura. A ver, ¿quiénes trajeron la Biblia? Yo me imagino que todos, ¿verdad? Porque vamos a meditar unos textos de la Sagrada Escritura. Ustedes lo van a anotar. A ver, escríbanlo allí. Texto de la Sagrada Escritura, Romanos capítulo 1, versículo 17. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y Hebreos capítulo 10, versículo 38. A ver, Romanos capítulo 1, versículo 17. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y Hebreos capítulo 10, versículo 38. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y Hebreos capítulo 10, versículo 38. Esto para que nosotros lo meditemos en nuestra vida. Esto para que nosotros lo meditemos cada día. Esto para que nosotros reflexionemos también, para que lo podamos hacer en nuestras casas. ¿Sí? La confianza que yo le tengo a Dios, Dios confía en mí. Dios siempre confía en mí. A ver si yo ahora confío en Dios. Dios nos envía a nosotros a hacer las obras de piedad, a hacer las obras de misericordia, para que nosotros seamos auténticos cristianos y cada día nos tenemos que esforzar. Por eso vamos a colocarnos en las manos de Dios. Vamos a colocarnos en las manos de Dios, mostrándole a Él nuestra confianza. Por eso vamos a leer el libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios, porque Dios siempre confía en nosotros. La pregunta es si nosotros confiamos en Dios. Del libro del Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Y dijo el Señor a Abraham:
sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré. Y yo te haré cabeza de una nación grande, y bendeciré, y te ensalzaré tu nombre, y tú serás bendito, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti, en uno de tus descendientes, serán benditas todas las naciones de la tierra. Palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir el texto del libro de Génesis capítulo 1 versículo 3? Allí nos muestra a nosotros la confianza que tenemos que tener ¿en quién? En Dios. Nosotros hemos leído la historia de Abraham. A ver, levanten la mano los que han leído la historia de Abraham. Los que conocen la historia de Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham era un hombre ¿qué? Un hombre rico, que lo tenía todo. No le envidiaba nada a nadie porque él lo tenía todo, ¿verdad? Y Dios le pide que abandone todo lo que tiene. Por eso la palabra, el libro de Génesis nos dice, y dijo el Señor a Abraham, Dios siempre nos está hablando. Dios siempre nos está hablando. Dios siempre nos está anunciando su palabra. Y nos dice a nosotros, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Cuál es la tierra que Dios nos muestra? ¿Cuál es la tierra que Dios nos muestra? El reino de los cielos. Es la tierra que ahora Dios nos muestra a todos los cristianos. Por eso le dice a Abraham, Abraham confió. Abraham es el hombre que confía ¿en quién? En Dios. Él deja toda atadura. Por eso dice la palabra, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré. Él deja toda atadura. Los cristianos católicos tienen que dejar toda atadura para ir a la tierra que Dios le va a mostrar. ¿Y cuál es la atadura? El pecado. El pecado es el que nos ata a nosotros en esta vida. El Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere ensalzar, pero para eso yo tengo que confiar en Dios. Yo tengo que confiar en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Hacer como la viuda, dar todo lo que tengo. ¿Para qué? Para que Dios haga en nosotros muchas obras, para que Él nos bendiga, para que Él nos ensalce, para que seamos benditos, para que seamos una bendición. Por eso yo tengo que confiar siempre en Dios. Él que me invita a confiar. Cuando usted confía en alguien, ¿qué pasa? Usted sabe que esa persona lo va a hacer sin necesidad de que usted se lo vuelva a decir. Usted dice, es que yo confío en mi hijo. Yo le dejo a mi hijo la casa, las llaves, todo, porque yo sé que él no va a hacer nada malo. Dios confía en nosotros porque sabe que nosotros no vamos a hacer nada. Eso es ese es el concepto de Dios con nosotros. Que Él siempre confía en que nosotros nunca vamos a hacer nada malo. Y por eso le dice a Abraham, sal de allá y ven a la tierra que te estoy prometiendo. Él nos dice a nosotros, salgan de donde están, de esa vida de pecado, para poderle mostrar la tierra que les tengo preparada. Y esa tierra es el reino de los cielos. Entonces cada día, si Dios me tiene algo preparado y confía en mí, ¿por qué yo no confío en Dios? Dios que me ama, Dios que en este tiempo de Semana Santa, lo vamos a ver, muere en una cruz, nos invita a que confiemos en Él. Él que viene a salvarnos y Él que viene a liberarnos. Por eso vamos a darle gracias a Dios. Vamos todos otra vez en actitud de oración, vamos a darle gracias a Dios. A ver, todos donde estamos allí, en posición de oración, bien sentaditos,
con las manos extendidas, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a hacer un canto allí de acción de gracias a Dios.